Buenos días, muchachos. Buenos días, muchachos. Confirmen si me están escuchando bien el sonido. Buenos días. Buenos días. Confirmen si me están escuchando bien el sonido, muchachos, o no me están escuchando. Buenos días, profe, si se le está escuchando. Perfecto. Bueno, aquí le estamos dando el ingreso a los compañeros para el trabajo de esta semana número 6. Nos quedan 2 semanas de trabajo de tercer periodo, muchachos. Recuerden Profe, que, qué pena, ¿será que podría hablar un poquito más alto? sí, me han dicho que está un poquito bajo el sonido. Bueno, vamos aquí a ver si le subimos. A ver, creo que ahí ya le subí. A ver si de pronto se escucha mejor. Si es que hay veces, no sé, he tenido algunas dificultades acá. Bueno. Entonces, muchachos, les venía diciendo que nos quedan apenas 2 semanas del tercer periodo, lo cual nos está mostrando que esto prácticamente ya llegó a su fin. La otra semana, esta semana estoy elaborando la última guía, porque acuérdense que la guía es por cada 2 semanas. Entonces, estamos elaborando la última guía. Después de las semanas que vienen, finaliza tercer periodo y viene la socialización de notas. Les digo esto para que estén prevenidos y no se estén quedando en actividades pendientes de semanas pasadas. Hay una semana que se socializa notas y la otra semana en la cual se publican las notas. La siguiente semana creo que ya se empieza el cuarto periodo. Lo más seguro, muchachos, es que hay una semana de receso, que es la semana de confraternidad, la semana Uribe, que le llaman, la primera semana de octubre. En esa semanita, pues entonces, pues ustedes, tanto ustedes como los profes, van a tener un receso pequeño, pues la semana que estoy seguro que va a ser así, ¿no? Sin embargo, pues hay 2 semanitas de nivelación de actividades, como les digo, porque es la semana 9 y la semana 10, es decir, que siempre se está trabajando hasta la semana número 8. Muchachos, yo los invito para que no se queden en sus actividades, por favor. En cuanto a lo que tengan cositas pendientes en el menor tiempo posible, por favor, hacerlo. Las evaluaciones de química mañana, porque no creo que hoy alcance, mañana a primera hora se las subo para que ustedes la empiecen a desarrollar. A veces la alcanzo a terminar entonces en el mismo día de hoy y a veces las envío en la noche para que la empiecen el otro día a desarrollar. Pero pues vamos a ver si la alcanzamos a terminar para que se haga eso, sino entonces mañana por la mañana se las estaré dando apertura para que ustedes la empiecen a desarrollar. Algunas cositas, muchachos, también. Por ahí está circulando una encuesta para los padres acerca de el regreso al colegio, pero con un método de alternancia. Alguna cantidad de personas, pues obviamente no están de acuerdo. Ruego el favor llenar esta encuesta, pues lo más considerablemente posible, pues para ver qué decisiones se toman al respecto. Si hay opción de que podamos hacer alternancia asistiendo algunos días, bueno, todo esto está en la medida de que no corramos tanto riesgo, ni estudiantes ni profesores, porque sabemos la circunstancia en la cual estamos. Entonces, más que todo se basa en eso, ¿no? Que busquemos métodos y tenemos que regresar de forma este año, ¿no? Porque hay instituciones que dijeron que este año ya no regresan, que este año lo finalizan de manera remota y que esperemos el año entrante. Esto está como mejorando, entonces esperemos a ver si ya muy seguramente el año entrante podamos nosotros nuevamente disfrutar de nuestra clase presencial y sobre todo ustedes como niños, como jóvenes en formación, puedan disfrutar del método de alternancia, puedan disfrutar de sus compañeros, de lo que es la vida escolar, de lo que es el par, el compañero, el par, el que es igual a mí, el con el cual estoy compartiendo aprendizaje y muchas vivencias y circunstancias. Entonces,
Eso, como les digo, muchachos, todavía es algo que es difícil de establecer, pues entonces se les envió una encuestica a sus padres para que la llenen y con respecto a esto, pues vamos entonces el colegio va a estar tomando decisiones. Por ahora, lo que tengo entendido es que el cuarto periodo, muchachos, va a ser igual a este tercer periodo, entonces eh, esperemos a ver qué decisiones toma, especialmente el señor gobierno, que es el que toma la última palabra en estos casos. ¿Okay? Pues voy a reiterar, muchachos, finaliza hasta la semana 6. La siguiente semana 7 y 8 son las últimas, o sea que ahí les llega la última guía de la mayoría de las asignaturas, excepto las asignaturas de 1 hora semanal, que ya tienen que haber tenido la guía hace ya semanas atrás, a 1 o 2 semanas atrás. Entonces, para que por favor no se atrasen, estén pendientes en sus actividades, todo lo que tengan que hacer, lo realicen a tiempo y yo les hago una invitación muy grande. Realicen sus actividades de forma muy, pero muy honesta. Traten de no hacer tanta copia, no tanto por la obligación de generar una nota, eso no me tiene que mover. Tiene que ser un poco más el querer aprender algo que me sirva como ciudadano para la vida. Entonces, eso es lo que me tiene a mí que motivar. No tanto, pues sí, la nota, date cuenta que hay una especie de flexibilidad de todos los profes debido a la situación, pero por eso la nota ya no es la prioridad ahora. De pronto el cumplir sí, el entregar, pero más que eso, el compromiso es con ustedes mismos, muchachos, en aprender. Aprender y aprender bien. Bien, tenemos 19 compañeros participantes. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Bueno, ahorita ya mejoró un poquito con mi pantalla debido a que pues tenía algunas dificultades con el grado anterior. Entonces, muchachos, esta guía es la continuación de la guía de la semana pasada, en la cual veíamos la tercera, la cuarta, quinta y sexta ley de los gases. ¿Qué se trabajó en la semana pasada? Se trabajó la ley de la ecuación de estado. Y le damos a Leslie. Se trabajó la ley de la ecuación de estado, como ustedes se pueden apreciar acá. Algunas actividades de exploración. La ley de la ecuación de estado, el que presión por volumen igual a número de moles por constante universal por temperatura. Esto es lo que nosotros entendemos ahí. Con esta cuarta ley que relaciona la presión en atmósferas, el volumen en litros, la masa en moles, la constante universal, que es una constante para todos los gases, 0.082 atmósferas, litros sobre mol por grado Kelvin, la temperatura en Kelvin. Entonces, esa fue la cuarta ley. Luego vino una ley derivada, que es la ley de las condiciones normales. Dice que un gas está a condiciones normales cuando está a las condiciones de presión, una atmósfera, temperatura, 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Y cuando una mol de gas ideal está a estas dos condiciones, se dice que esa mol de gas ideal ocupa un volumen de 22,4 litros. Estas las condiciones normales. Y se utilizaron caminos largos y muy cortos para poder hacer los problemas, como ustedes lo pudieron ver ahí. Y por ahora entonces, posteriormente vimos la ley de la densidad relativa, comprendiendo que los gases no tienen densidades fijas, sino densidades relativas. Por lo siguiente, muchachos, por ejemplo, al inflar la llanta del carro, el volumen es el mismo, pero ingresa más masa de aire, o sea que la llanta va a pesar más, pero la cantidad de aire ocupa el mismo espacio. Dense cuenta que ahí la densidad que es masa sobre volumen, ahí va a ser diferente. Igualmente con la jeringa, como lo expliqué la semana pasada, una cantidad de aire que no dejo salir, yo comprimo, ahora tengo dos volúmenes. Significa que la densidad de los gases es completamente relativa. Tenemos que entender esto muy bien. Ahí hay algunos ejemplitos en la guía. Y esto fue lo de la semana pasada. Esta semana vamos a ver qué sucede cuando dos o más gases se mezclan en un mismo recipiente. Para eso, muchachos, voy a remitirme aquí a unos gráficos que tengo. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, este gas A, lo ven ocupando este espacio,
tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 moléculas de ese gas A. Y está sometido a una presión de 1, 2, 3, 4, bueno, 4 unidades que ejercen, por su peso, ejercen una presión sobre el gas. Este es el gas A. Fíjate que el gas B, a pesar de que ocupa el mismo volumen, genera menos presión. Y si yo voy a unir el gas A con el gas B, si lo ven, entonces aquí los voy a someter los dos al mismo recipiente, significa que la presión a la cual van a quedar sometidas estos dos gases va a ser la suma de las dos presiones. O sea, en el primero tenía una presión de 4 unidades, en el segundo una presión de 2 unidades, y ahora, para mantenerlos en ese volumen, los dos gases, hay que hacer una presión de 6 unidades, lo cual nos muestra que la presión total en una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que lo conforman. Entonces, muchachos, ahí se resume la ley de presiones parciales de Dalton. En una mezcla de gases, cada gas se comporta como si estuviera solo y ejerce una presión propia del volumen, la temperatura a la cual se encuentra cada gas. Pero como no es un gas sino varios, entonces cada gas ejerce una presión particular sobre el mismo recipiente y la presión total sobre el mismo recipiente sería la suma de las presiones particulares ejercidas por cada uno de los gases. Ahora, aquí en otro ejemplito ilustrativo tengo un gas A rojo ejerciendo una presión A, un gas B amarillo ejerciendo una presión B y un gas C azul ejerciendo una presión C. Si los voy a colocar a todos en el mismo recipiente, mira, el gas A más el gas B más el gas B, la presión total será la suma de las presiones parciales, estas no cambian, sino que ahora van a generar un efecto paralelo, un efecto de suma unas con otras. Bueno, en el ejemplito que invito a revisar aquí en la guía, ¿sí? Nos dice hallar la presión parcial y total de una mezcla de dos gases. ¿Cuáles son esos gases? Un gas es el dióxido de carbono y son 300 gramos. ¿Ya? El otro gas es el dióxido de azufre y son 200 gramos. Ambos se encuentran a 30 grados centígrados y en un recipiente de 3000 centímetros cúbicos. Bueno, esto se puede trabajar de dos maneras, muchachos. Una de esas es hallar la presión que ejerce cada gas, o sea, la presión parcial, y luego sumarla para hallar la presión total. Esa es una manera. La otra, hallar primero la presión total. ¿Y cómo? Tomando la masa total de los gases, pero no tomándola en gramos, sino tomándola en moles. ¿Sí ven? Entonces son esos dos caminos. Vamos a tomar el primero, en el cual primero hallo las presiones parciales. Son dos gases mezclados. Hallo la presión parcial del gas 1, la presión parcial del gas 2 y luego ¿qué? La sumo. Entonces, la presión parcial del gas 1. El gas 1 es dióxido de carbono, miren. Ya que está la presión parcial. Con la ecuación de estado, a ver si nos deja coger el lapicito porque siempre he estado molestando. Me molesta bastante. Entonces, ha dejado, no ha permitido, ¿no?, el uso del... Bueno, ok. Entonces, con la presión parcial, sigue molestando. Con la presión parcial, entonces en esta mezcla de gases, la presión parcial del dióxido de carbono, que la tenemos. Entonces, utilizando la ecuación de estado, PV igual a nRT. Entonces, ¿ahí qué hago? Si yo despejo la presión, entonces el volumen pasa a dividir, entonces quedaría presión igual a moles por constante universal por temperatura dividido entre ¿quién? Entre el volumen, porque el volumen estaba acá y pasó a dividir. Ahora, para hacer este reemplazo, yo necesito la masa de ese gas, que es el dióxido de carbono, pero no en gramos, la necesito en moles. Por eso entonces hago aquí el factor de conversión. El dióxido de carbono es un gas en el cual el carbono pesa 12, el oxígeno pesa 16, pero como son dos oxígenos, entonces serían 32 más 12, serían 44 gramos la cantidad de dióxido de carbono que hay en una mol. Date cuenta que ahí ya puedes cancelar y me va a quedar al hacer esta operación 6.81 mol de dióxido de carbono. ¿Para qué hice eso? Para reemplazar en esta ecuación.
Igualmente, hago lo mismo con el dióxido de azufre. Tengo los 200 gramos de dióxido de azufre y voy a sacar el peso del dióxido de azufre. Ya sé que el dióxido de azufre tiene azufre y tiene oxígeno. Y que evidentemente el azufre pesa 32, pero es un solo azufre. Entonces 32 por 1, pues 32. Un poquito más funciona ese lapicito. El oxígeno pesa 16, pero oxígenos sí efectivamente son 2. Lo multiplico por 2 y entonces también nos da 32. María con el lapicito. Y eso nos da 32 y 32, nos daría 44, que serían los gramos de una mol exactamente de dióxido de azufre. Bueno, así mismo hicimos con el anterior, con el dióxido de carbono. Entonces, muchachos, miren, aquí están los 64. Entonces, 200 gramos de dióxido de azufre lo paso a moles. Utilizando esta estrategia, una mol de dióxido de azufre es 64 gramos. Cancelamos gramos de dióxido de azufre con gramos de dióxido de azufre. Multiplicamos 200 por 1, 200 dividido entre 64. Eso nos da un total de 3,1 mol de dióxido de carbono. Como te puedes dar cuenta, entonces, efectivamente, ahí está el desarrollo de la totalidad de las de esta primera parte, pero todavía no hemos llegado al final. Y lo que apenas estamos haciendo es hallar la presión parcial, en este caso de los gases. Ya tenemos la masa en moles, ahora sí reemplazo en la ecuación que tenía aquí arriba, donde dice moles por constante universal por temperatura. Las moles son 3.1. La constante universal, 0.082 con sus unidades. La temperatura, pasamos esos grados a Kelvin. Y el volumen, pasado a litros, y como está acá. Y se dan cuenta, muchachos, que hallo la presión parcial de dióxido de carbono. La presión parcial de dióxido de azufre, lo mismo, las moles de dióxido de azufre. Aquí en este segundo, que mire que está, dice que dióxido de carbono otra vez, y realmente es dióxido de azufre. Es correcto, para que corrijan bien aquí. Entonces, aquí hallamos las presiones parciales de 50 de dióxido de carbono y también hallo la presión parcial de dióxido de azufre con los métodos que ustedes ahorita revisan y que les acabo de presentar. Pero el problema me preguntas por la presión total, pues será la suma de la presión parcial de dióxido de azufre más la presión de dióxido de carbono más la presión parcial de dióxido de azufre. Y aquí aparecen sumadas y aquí nos da la presión total. Ten en cuenta que es bastante simple, solo pues que hay que tener la precaución de pasar las unidades. Tomamos el borrador, tomamos el lápiz. Ese es un camino, muchachos. Hay otros. ¿Cuáles son los otros caminos que nosotros tenemos que revisar? Pues hay uno más sencillo que es tomando las masas pasadas a moles y tengo las moles totales. Con las moles totales hallo la presión total. Aquí está, presión total, número de moles totales, multiplicado por constante universal, multiplicado por temperatura y dividido sobre el volumen. Y nos da 81,9 atmósferas. Pues se cuenta que en el anterior método nos había dado 82. El asunto en este caso es cómo hallo las presiones parciales. Ya tengo la presión total, ¿cómo hallo las presiones parciales? Entonces, puedo utilizar un camino corto que me dice que la presión parcial, sigue molestando el lapicito, del gas I es igual, entonces, a una fracción en moles o fracción molar de este gas multiplicado por la presión total. Ese es un método corto que, o si yo conozco la presión total, mira, y si conozco la masa de cada uno de los gases, puedo llevarlo aquí a una relación de moles. Por lo tanto, si yo voy a tomar la presión parcial, por ejemplo, del dióxido de carbono, presión parcial del dióxido de carbono, molestando ahí el lapicito, es igual, entonces, a la fracción molar del dióxido de carbono. Entonces, la relación de moles. La relación son las moles de dióxido de carbono sobre las moles totales. Las moles de dióxido de carbono son 6.8 sobre las moles totales, que son 9.9. Esa es la fracción. Entonces, moles particulares o del gas sobre las moles totales.
Y esto lo multiplico por la presión total, que ya la tenemos aquí. Bueno, aproximemos a 82 atmósferas. Esto molesta bastante el lapicito. Ay, María. Bueno. Por la presión total. Y la presión total, entonces aquí serían 82 atmósferas. Bueno. Entonces, si nos damos cuenta, al hallar esto, al hacer esta multiplicación, hallamos la presión parcial del dióxido de carbono. Para el dióxido de azufre es algo completamente similar. La presión parcial del dióxido de azufre. Carajo. Es un poquito demorada la señal, pero no sé. La presión parcial del dióxido de azufre, utilizamos exactamente lo mismo que estamos haciendo en el caso anterior. Fracción molar del dióxido de azufre, pero esta fracción molar del dióxido de azufre es tomar las moles de dióxido de azufre, que son 3.1, aquí está mal, mire, arreglamos, el dióxido de azufre es 3.1 sobre las totales, 3.1, okay, sobre las totales, toma el lapicito, sobre las totales que son 9.9, y lo multiplicamos por las 82 atmósferas. Bueno, que es la presión total. Bueno, así hallamos la presión parcial. Dense en cuenta, muchachos, es dos caminos. Ahí nos interrumpió un poquito el lápiz que estaba. Vamos a trabajar solamente con el tablero, con lo que está ahí en la guía, porque la verdad el lapicito pues no está funcionando de forma adecuada. Entonces, bueno. Listo, muchachos. Entonces, en resumen, presiones parciales de alto. La mezcla de dos o más gases que tenemos que hacer. Cada gas se comporta como si estuviera solo y ejerce una presión particular sobre el recipiente, y la suma de las presiones particulares de cada uno de los gases de la mezcla genera una presión total. Estos los ejercicios son para la interpretación de los eventos, de las mismas circunstancias que reflejan este concepto que estamos tratando de aprender. La siguiente ley, muchachos, es una ley muy sencilla. Es la ley de difusión de Graham. No tiene operaciones matemáticas, pero hay que entenderla. Entonces, es algo muy simple. Mire, yo tengo a un lado un gas rojo y al otro lado un gas azul, y dejo abierto este orificio. Voy a mirar quién pasa más rápidamente hacia alguno de los lados opuestos. El gas azul pasa más rápidamente, porque ustedes alcanzan a ver que aquí hay 3 moléculas de gas azul, mientras que al otro lado solo hay 2 moléculas de gas rojo, lo cual quiere decir que el gas azul pasa más rápido que el gas rojo. Químicamente, ¿cómo sería eso? ¿Cuál es el gas que se difunde más rápido? Pues el gas que pese menos, el gas más liviano. En el caso, por ejemplo, si tomamos amoníaco con dióxido de carbono, ambos son gases, y si los colocamos en la misma condición, ¿cuál pasa más rápido a través del otro? El amoníaco, como el nitrógeno, pesa 14 y el hidrógeno pesa 3, 14 y 3 son 17 gramos por mol. Y el dióxido de carbono, como el carbono pesa 12 y el oxígeno pesa 16 por 2, 32, 32 más 12 serían 44. Como te das cuenta, 44 es el peso molecular del dióxido de carbono, lo cual lo hace un gas muy pesado en comparación con los 17 gramos por mol que tiene el amoníaco. Como el amoníaco es más liviano, pesa menos, pues obviamente se va a difundir más rápido a través del dióxido de carbono. Así, esos son algunos cálculos que tienen que estimar los fabricantes de aromatizantes y todas estas sustancias, que tienen que buscar que se difunda más rápidamente, bien sea en el baño, bien sea en la sala, etc. Y por eso pues estamos hablando de sustancias, las sustancias olorosas deben tener esta característica, un bajo peso molecular, que permita entonces una difusión rápida en el ambiente en que se les esté determinando. Ok. Entonces, esta es la siguiente ley. ¿Hay operaciones matemáticas? No. ¿Qué hay que entender? Pues que cuando un gas se difunde a través de otro, es porque pesa menos que el otro. O sea, tiene un peso molecular menor. Lo único que nos dice la ley de Avogadro. Obviamente hay algunas consideraciones matemáticas para hacer algunos cálculos de apreciación de estas circunstancias, pero no están a nuestro alcance debido a que utilizan una matemática muy superior. El
siguiente paso, muchachos, la siguiente ley es la ley de Avogadro. Este señor Amadeo Avogadro se inventó una estrategia para poder medir el peso molecular de una sustancia y lo hizo teniendo en cuenta el siguiente análisis. Si yo coloco dos gases, como este gas diatómico de dos moléculas pequeñito, de este color gris, y si me doy cuenta que este gas, que es hidrógeno, junto con este otro gas, que es cloro, están en un recipiente del mismo volumen, que a las mismas condiciones de temperatura y de presión. Si tienen iguales esos dos, significa que tienen también el mismo número de moléculas. Y si tienen el mismo número de moléculas, también tendrán el mismo número de moles. Entonces, la ley queda anunciada que así, si en dos recipientes diferentes hay dos gases diferentes, pero están a las mismas condiciones de presión, de temperatura y volumen, es porque los átomos o moléculas de los gases en los dos lados son iguales. Átomos y moléculas, no dije gramos. Y porque el número de moles en los dos recipientes también es igual. Sin embargo, ¿qué es diferente? Pues la masa, porque no es lo mismo una mol de hidrógeno que pesa 2 gramos a una mol de cloro que pesa 70 gramos. Entonces, date cuenta que ahí, si yo hago estas aseveraciones, por ejemplo, tengo un gas desconocido en un recipiente y en el otro recipiente un gas conocido, y lo someto a las mismas condiciones de presión y temperatura, que ambos quedan a las mismas condiciones de presión, temperatura y volumen, pues las moles en el gas conocido tienen que ser igual a las moles en el gas desconocido. Si voy y peso ese gas, entonces tengo la masa de ese número de moles. Y con la masa de ese número de moles, entonces puedo sacar el peso molecular de ese gas. Vamos aquí a un ejemplito. Ese sí tiene involucración matemática, pero es muy sencillo. Dice aquí así. Se tiene un gas de nitrógeno a 2 atmósferas, ocupando un espacio de 3 litros y a una temperatura de 25. ¿Cuánto será la masa de otro gas de oxígeno a las mismas condiciones? Nos da un primer gas en el cual nos dan las condiciones y otro segundo gas que obviamente no nos dan ningún dato, pero que si están las mismas condiciones del primer gas, significa que tienen el mismo número de moles. Entonces, teniendo en cuenta la ley de Avogadro, primero que todo, del gas de nitrógeno, yo despejo moles. De lo que está la ecuación de estado, que voy a despejar moles. Y como voy a despejar moles, entonces, ahora damos un poquitico. Entonces, como voy a despejar moles, entonces, ¿qué sucede? Esta constante por esa temperatura pasan a dividir. Queda aquí constante por temperatura dividiendo y están las moles de NO. Y reemplazo. Presión, 2 atmósferas, volumen, 3 litros, constante universal. No se les olvide todos los definidos de la constante universal y siempre es el mismo valor. La temperatura que me dieron pasado de 2 Kelvin, hago este procedimiento y el resultado me dice que en el primer recipiente hay 0.245 moles de dióxido de moles de nitrógeno, las cuales serán las mismas moles de oxígeno que están en el otro recipiente. O sea que en el otro recipiente también habrán 0.25 moles de oxígeno. Pero estas 25 las pasamos a gramos, como sabemos que es oxígeno. Entonces, sabiendo que una mol de oxígeno pesa ¿cuánto? Son 2 oxígenos, o sea que son 32 gramos. Y en ese orden de idea, 0.245 por 32 dividido entre 1 me da este resultado, 7.84 gramos de oxígeno. Ahí está la respuesta. Entonces, cuenta, muchachos, que hasta ahí es supremamente fácil. No tiene ninguna dificultad ni implicación. Por eso yo invito a desarrollar estas guías muy honestamente. Vamos a mirar las actividades que hay que entregar para el día viernes. No olviden que entre esta tarde y mañana está habilitada la evaluación en formularios de Google de lo que se vio la semana pasada. No quiere darle ingreso a ella. Bueno, asistir a las reuniones de Zoom son 2, la de la semana pasada y esta. Hay preguntas de sondeo. Bueno, aquí no hubo preguntas de sondeo porque habíamos avanzado en la guía. Igualmente hay una captura de pantalla para el llamado a lista. Y aquí realizamos un mapa conceptual en CMap Tools. Bueno, yo les propongo CMap Tools, pero si quieren, utilicen ustedes el programa que quieran. O si no, háganlo a mano en su cuaderno y le toman una foto. Son muchos los mecanismos que nosotros podemos utilizar para poder presentar esos ejercicios. Este programa de CMap Tools, muchachos, ustedes lo pueden bajar. Le dicen descargar CMap Tools allá en el Google y lo van a descargar. El programa pues es
está en versión gratuita, no tiene ningún costo, y con este podemos hacer mapitas conceptuales de una forma muy sencilla. Tan rápido, pues que prácticamente es una de las herramientas que yo utilizo. Si la haces a mano en el cuaderno, pues le tomas una foto y la subes. Bueno, Profe, sí, te escucho. es que estaba viendo la guía y pues como en la introducción, no me acuerdo muy bien, decía que 8 leyes, pero me puse a contar y aparecieron fue 9, pues Son nueve esto leyes, de son la... 9 leyes, corazón. Es que no coloqué la ley de Oh, abogado en las primeras. Entonces son 9. Son 9, ¿vale? bueno. Ok. Entonces, aquí muchachos, en este puntico, realiza una historia. Esta historia, mira, estos son, si se han dado cuenta, dentro de lo que les he revisado de las guías, lo que yo más califico son estas actividades en las que ustedes no utilizan ningún recurso, sino su capacidad de deducción. Que ustedes crean, que ustedes puedan crear, que puedan construir, que puedan elaborar algo con ese concepto que se les dio, entonces es realmente una verdadera demostración de que se aprendió. Hay veces los problemas, sí, claro, y son necesarios y se califican que estén todos, pero yo entiendo que a veces hay mucha copia en eso y es difícil detectarlo ahí, porque obviamente un procedimiento debe ser muy similar, pero obviamente una historia como las que yo le pongo acá, con dibujos y personajes sobre las leyes de los gases, eso sí no pueden haber dos historias iguales. Esta vez sí voy a ser un poquitico más riguroso calificando esto. Si encuentro dos historias iguales, vamos a bajar bastante la nota para que se abstengan de hacer esto. Y es que, ¿por qué se tienen que abstener? No es que el profesor quiera hacer cansón, es que yo quiero que aprendan. Si el estudiante no hace ese esfuerzo de crear una historia comprendiendo las leyes de los gases, entonces simplemente no la está entendiendo. Es un ejercicio que yo solicito para ver qué tanto aprendieron de las leyes de los gases. Es eso. Aquí nombrar una situación. Profe, qué pena, una pregunta. ¿La Sí, historia claro. debe ser escrita o tipo cómico? Dibujitos, dibujitos, Ah, si quieres muñecos con palitos, si quieres lo que tú quieras, pero que se muestre una historia con diálogos, cositas así. ¿Ves? Eso es lo que es una historia. Algunos la redactan, pero es que caramba, no sé, no veo el suficiente trabajo en esa redacción, como creo que ya les había creado hacer otra historia anterior. Entonces lo que hicieron fue como describir un acontecimiento, un fenómeno cotidiano. Ay, es que cuando saqué de la cocina hice esto, entonces ahí se vio. Pero no se vio la creación de la historia. La historia es que tú le pongas un personaje o dos personas dialogando y hablen sobre el estado gaseoso. Y mira qué fue lo que yo vi allí. Yo vi allí entonces que se está quemando un palo y el palo entonces está desprendiendo humo. O sea que estoy viendo estado gaseoso, pero que está muy caliente. Es decir, que al comienzo lo alcanzamos a oler hasta aquí porque como los gases entonces son muy fluidos, tratan de ocupar todo el espacio posible. Por esa razón entonces estamos oliéndolo hasta aquí que estamos a una distancia. Todo eso es la creación de una historia y que de pronto se pueda ver todas las leyes de los gases, alentar una llanta, bueno, qué ley estás describiendo ahí, bueno, todas esas cositas, entonces me gustaría que se hiciera un buen esfuerzo, muchachos, para tratar de demostrar cuánto se aprendió. Los ejercicios, bueno, los 3 primeros ejercicios utilizan la ecuación de estado. A ver si me deja tomar el lapicito aquí. O sea, utiliza la ecuación de presión por volumen igual a número de moles por constante universal por temperatura. Pues sí, por constante universal por temperatura. Entonces utilizas eso. Para el primer ejercicio, hallar la masa en gramos, o sea, despejas que las moles y estas moles las pasas a gramos. Date cuenta que ahí el problema te da todo lo demás. Volumen, lo pasas a litros, lo reemplazas acá. Temperatura, lo pasas a Kelvin, lo reemplazas acá. Presión en milímetros de mercurio, lo pasas a atmósferas y lo reemplazas allá. Y despejas moles, pero yo te solicita el dato en gramos. Entonces, utilizando el peso molecular del dióxido de nitrógeno, entonces con ese peso molecular, tú puedes pasar esas moles a gramos. El segundo punto, el volumen ocupado por 500 gramos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, a una temperatura de 60 grados centígrados y una presión de 800 milímetros de mercurio. En ese caso, muchachos, mire, igualmente me está preguntando por volumen. Entonces, de esta ecuación de estado, ya puedo despejarla. Volumen igual
Entonces, moles, carajo, este tapicito, moles, constante universal, temperatura. ¿Y qué hacemos? Al despejar, entonces, esta presión pasa aquí a dividir. Y como se pueden dar cuenta, muchachos, entonces, ahí está para el segundo punto. El tercer punto, nos preguntas por la temperatura. Mírala dónde está. Entonces la tengo que despejar. Eso significa que presión por volumen. La voy a despejar. Esta constante universal por, este moles por constante universal. Quedan ahí multiplicados. ¿Y que me va a despejar entonces? Voy a despejar la temperatura. Se cuenta que en las tres utilizo la misma ecuación de estado, pero me preguntan diferentes cositas. O sea, simplemente es como jugar con la ecuación. En el cuarto, utilizar densidad relativa. Presión es igual a densidad relativa. Nada más que la precisión escribe. Bueno, densidad por constante universal por temperatura sobre peso molecular. Eso es. Pasemos las conversiones, milímetros de mercurio a atmósferas, centígrados a Kelvin. Bueno, el otro es hallar el volumen ocupado por 700 gramos de dióxido de azufre a condiciones normales. Ya sabes que las condiciones normales puedes pasar esto a moles, y sabiendo que una mol ocupa 22.4 litros, pasas con eso de una vez estos gramos a litros, teniendo en cuenta que está a condiciones normales, ¿no? Las condiciones. Y la sexta y séptima son de la ley de las presiones parciales de Dalton, que la acabamos de ver el día de hoy. Una mezcla en el primero de dos gases, ¿sí? El gas de nitrógeno y el gas de azufre, el dióxido de azufre, la temperatura 70 grados centígrados. Y ahí a la presión total de la mezcla de los dos gases. Entonces, ya sabemos cómo se hace eso. Sí, señora. Con el sexto punto. Lo que pasa es que para hallar las presiones parciales, en la parte de abajo de la división, por así decirlo, se utilizan pues los centímetros cúbicos pasados a litros y ahí no aparece. No hay, entonces, colócale no un aparece. litro. Colócale ¿Un litro? Sí, para que te quede fácil. Entonces, todos los chicos le colocan ahí un litro. En ese muy bien. En el ejercicio, litro y listo. Bueno, en el segundo, igual, en este sí aparecen los litros. En el segundo lo que pasa es que son tres gases, pero es exactamente lo mismo. Utilizan los procedimientos que se describieron el día de hoy. Pueden revisar la grabación. Profe, pero el séptimo no dice cuánto ocupa cada gas para pasarlo a moles. No te dice la masa de cada gas, pero está la presión total. Muestra a ver una mezcla de gases. Ay, carajo. Aquí nos colocamos la masa de los gases. Entonces vamos a ver si sé cuánto tiempo nos queda y la colocamos. 38, nos queda un minuto. Sí, vamos a colocarla. Entonces aquí, para que ustedes la reseñen. Entonces, una mezcla de tres gases, un recipiente de 6 litros. Entonces, de hidrógeno, vamos a colocarle 100 gramos. De nitrógeno, vamos a colocarle 200 gramos, así bien fácil, miren. Y para que se acuerden, entonces de oxígeno, muy bien por la compañera, vamos a colocarle entonces 300 gramos, así. ¿Ya? Para que entonces no haya inconveniente. Bueno, ese era todo. ¿Listo? Entonces 100, 200, 300, para que entonces quede homogéneo. Gracias, profe. Bueno, gracias a ti por aclararlo. Entonces, aquí vamos ahora a quitarnos de la presentación de pantalla para tomar las pantallazos, las capturas de pantalla. Entonces, aquí las vamos a tomar. Se me perdió. Allá. Las capturas de pantalla antes de que se nos vaya el tiempo. Y la última captura de pantalla. Entonces, para las asistencias. Entonces, ok. Listo, muchachos. Bueno, creo que ya nos quedan unos segundos. Entonces, muchachos, no se les olvide. Cualquier duda, comuniquen, así como la compañera, escriban y estoy para servirles. Entonces, con mucho cariño, finalicen esta semana. Mañana viene la evaluación. Preséntenla de forma honesta. Recuerden, más importante aprender que sacar nota. Entonces, esto tiene que quedarnos claro porque queremos ser buenos ciudadanos
cristianos con pensamiento crítico. Muchachos, entonces, como estudiantes,